Equipo de protección personal. En todas las empresas existen peligros y riesgos, los cuales se deben minimizar, eliminar o controlar con la finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. El equipo de protección personal debe ser considerado como una alternativa complementaria de seguridad, solo utilizada para aumentar la efectividad de cualquier estrategia primaria para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Definición de equipo de protección personal. Denominación dada a un equipo o conjunto de equipos destinados a dar garantía a la integridad física del trabajador a través de la reducción del grado de exposición. Recuerde, los equipos de protección personal no reducen el riesgo o el peligro, solamente protegen al individuo del ambiente y del grado de exposición. Para el dispositivo OBD2 por lo general se encuentra en el área debajo del conductor. Una vez que se ubique el área, asegúrese de conectar el dispositivo correctamente. Solo se puede colocar de una manera, así que no podemos equivocarnos. Ahora debemos de encender el vehículo, pero no arrancarlo, solo ponerlo en contacto. Esto es para alimentar el puerto OBD2 y puede funcionar. Tenemos que ver que encienda un LED rojo en el dispositivo OBD2. Esto significa que está energizado. Cuando se comunica con la EQ, los otros LEDs se iluminarán. Una vez hecho esto, conectamos el escáner automotriz al ya conectado OBD2 y luego ponemos las llaves en contacto y encendemos el escáner y así comenzar. A continuación, identificación de EQ y software. La EQ, o Unidad de Control Electrónico, por sus siglas en inglés, es el componente crítico del sistema de control del motor del carro, más conocida como computadora. La EQ recopila información de los sensores de todo el vehículo en tiempo real, utilizando la información para ajustar, corregir, dosificar diversas partes del funcionamiento del motor y otros sistemas del auto. Si la computadora falla, debes estar atento a estas anomalías que son las más frecuentes. 1. Dificultades para arrancar el motor. Si ya descartaste otras causas por las que no arranca el motor o no enciende en absoluto, es probable que se trate de la EQ. 2. Pérdida de potencia. Esto puede manifestarse como una disminución en la aceleración o en la velocidad máxima del vehículo, provocado porque la EQ no registra bien los datos para la combustión. 3. Pérdida de la función ABS. Es posible que el sistema de frenos ABS no funcione en absoluto. Esto significa que el auto no tendrá la capacidad de frenar en una acción brusca. A continuación, es importante saber que la EQ solo puede fallar fallos si está sometida a condiciones incorrectas. ¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los códigos DTC y también vamos a hablar acerca de lo que son los protocolos OBD. Comencemos. En primer lugar, ¿qué es un código DTC? Al escanear el módulo de control de motor, es decir, la SM por sus siglas en inglés de Engine Control Module, si el vehículo presenta una falla, esta va a arrojar un código. Estos códigos se denominan códigos DTC por sus siglas en inglés de Diagnostic Trouble Codes, lo que al español significa códigos de problemas de diagnóstico. Ahora, ¿cómo está estructurado un código DTC? El primer valor de un código de falla siempre va a ser una letra. Dependiendo del área del vehículo donde se encuentre la falla, va a aparecer una letra diferente. Las letras que aparecen son las siguientes: la P, la B, la U y la C. Ahora definamos a cada una de estas letras. En primer lugar tenemos la letra P, que proviene de powertrain, es decir, el tren motriz. Los códigos de falla que comienzan con la letra P dan a entender que la falla proviene del tren motriz, es decir, proviene ya sea de la transmisión o del motor. Tenemos también la letra B de body, es decir, cuerpo. Cuando el código comienza con la letra B, significa que la falla se encuentra en la carrocería del vehículo. También tenemos lo que es la letra U, que esta se refiere a lo que es la red. Si el código tiene una U al principio, entonces la falla tiene que ver con el sistema de transmisión de datos entre los diferentes módulos que se localizan en el vehículo. Esto puede llegar a ser peligroso, ya que con el mal funcionamiento de un módulo, pues un sistema del vehículo puede dejar de funcionar. En este caso, pues los módulos que sí están funcionando son los que nos van a arrojar este tipo de falla. También tenemos la letra C, que nos va a indicar que la falla se encuentra en el chasis, ya sea las bolsas de aire, frenos, etcétera, todo lo que tenga que ver con el chasis del automóvil. Ahora, el segundo valor de nuestro código siempre va a ser un número. Este valor es el que va a determinar si el código es universal, es decir, si es genérico o si es un código hecho por el fabricante.
El número 0 nos va a indicar que el código es totalmente genérico, mientras que los números 1, 2 y 3 nos van a indicar que es un código hecho por el fabricante. El tercer valor de nuestro código también va a ser un número. Este dígito nos va a indicar de manera más precisa de dónde proviene la falla. Aquí les voy a colocar las fallas según el número que nos dé el código. Tenemos el 0, que este es todo lo referente al sistema eléctrico. El 1, la falla en el control de relación de aire-combustible. El 2, falla localizada en algún lugar del sistema de alimentación. El 3, falla debido a alguna falla en el sistema de encendido del vehículo. El 4, falla en algún sistema de anticontaminación como el catalizador, oxígeno calentado, aire secundario, etc. El 5, falla en el sistema de marcha mínima y velocidad. El 6, que es una falla en el módulo de control del motor, es decir, la SM y sus salidas auxiliares. Puede referirse en una falla en la memoria o el procesador, así como sus circuitos de procesamiento u otras partes. El 7 y el 8, que sería una falla en alguna parte de la transmisión o el sistema de tracción de 4 ruedas. Y por último vamos a tener el cuarto y el quinto dígito de nuestro código. Estos pues nos van a indicar la sección del sistema en el que se encuentra la falla, es decir, nos van a indicar ya el componente en específico. Ahora, hagamos un resumen de lo que acabamos de mencionar. Entonces, el código se compone de una letra, ya sea la P, la U, la C o la B, que nos va a indicar de qué sistema proviene la falla. Un segundo valor, que va a ser un número, que indica de qué tipo de código se trata, si es un código genérico o un código hecho por el fabricante. Un tercer valor, que también va a ser un número, que nos va a indicar de dónde específicamente se origina el problema. Y un cuarto y un quinto dígito, que nos va a indicar la sección del sistema en el que se encuentra la falla y nos va a indicar el componente en específico. Ya habiendo definido qué es un código DTC, un código de falla, y también cómo está estructurado, ahora pues ya podemos hablar de los protocolos. En primer lugar, ¿qué es el protocolo OBD? El protocolo OBD es un sistema de diagnóstico a bordo que se emplea en automóviles y camiones. La primera regulación OBD que salió al mercado fue la OBD1. Esta solo se encargaba de monitorear algunos componentes en las emisiones del vehículo. Hoy en día esta regulación ya no es muy común, es mucho más utilizado el protocolo OBD2, del que vamos a hablar ahorita mismo. Ahora, ¿qué es el protocolo OBD2? El protocolo OBD2, por otra parte, es la regulación más actualizada del diagnóstico OBD. OBD2 va más allá de solo monitorear algunos componentes de las emisiones. Este se encarga de detectar fallas químicas, eléctricas y mecánicas que pueden influir de manera negativa en las emisiones del vehículo. Por lo tanto, este sistema es mucho más complejo que el anterior, es decir, el OBD1, llegando a proporcionar mayor seguridad y ecología. Ahora, ¿cómo funciona el OBD2? El sistema monitorea todas las señales que surgen de los sensores que tiene el vehículo, comunicaciones con módulos de control, señales de energías y actuadores, etc. Cuando este detecta una lectura diferente a la establecida, es decir, un bajo voltaje, señales erráticas, pérdida de comunicación, este emite una alerta en el tablero a través de un icono iluminado conocido como MIL o MIL, que son las siglas en inglés de Malfunction Indication Lamp o lámpara indicadora de mal funcionamiento, también conocida como Service Engine Zone o la más conocida, la Check Engine, en varios modelos de automóviles. Es importante que el sistema sea capaz de detectar fallas eléctricas, químicas o mecánicas originadas en el vehículo. Pero no solo existe el OBD2, también existen otros protocolos que vamos a definir a continuación. Tenemos el protocolo EOBD, que es este. El protocolo EOBD es casi lo mismo que el OBD2, solo que este sirve para automóviles europeos. La E al principio indica que es un protocolo europeo. A diferencia del OBD2, no lleva control de las emisiones del depósito de combustible. Ahora bien, este protocolo es más complejo que el OBD2, ya que hace uso de una especie de mapas en relación a las condiciones actuales del motor. Además, los componentes se calibran automáticamente, adaptándose al sistema fácilmente. Por ende, el usuario debe usar repuestos de alta calidad.
específicamente diseñados para el modelo que utiliza. Además del OBD, el EOBD, existe otro tipo de protocolo OBD2 que es el JOBD, que esto es similar al OBD2 y al EOBD, solo que este es para automóviles que se fabrican en Japón. Por eso la J al inicio del nombre. Ahora pues ya definimos qué son los códigos DTC y los respectivos protocolos con los que se obtienen estos códigos. Pero, ¿cómo vamos a comunicarnos nosotros con la computadora? Para eso nosotros utilizamos diferentes dispositivos. En el video anterior ya vimos lo que es el escáner automotriz. Ahora pues les voy a mostrar lo que es un lector de códigos. Hay diferencia entre escáner y lector de códigos. Pero ¿cómo se va a dar esa comunicación? Para eso nosotros utilizamos un conector. Ahora pues vamos a hablar acerca de lo que es el conector OBD2. Existen variaciones en el protocolo y el escáner de los códigos OBD debido al diseño de cada fabricante. Sin embargo, como regla estándar, los vehículos europeos y los asiáticos utilizan el protocolo ISO 9141. Los vehículos GM hacen uso del protocolo SAE J1850 BPW y Ford utiliza el protocolo SAE J1850 PWM. Si nosotros necesitamos identificar el protocolo a través del conector, nosotros debemos de identificar lo siguiente. Si el pin número 7 existe y el número 2 o 10 no están presentes, el vehículo opera con el protocolo ISO 9141. Si el pin número 7 no existe, el vehículo opera con el protocolo SAE. Si los pines 7, 2 y 10 existen o están presentes, el auto puede operar con el protocolo ISO. Esto es muy importante. Ahora pues vamos a ver un esquema de un conector OBD2 para entender un poquito mejor esto. Aunque eléctricamente existen tres protocolos de conexión, todos los protocolos utilizan el estándar SAE J1979 para el manejo de comandos de códigos de falla. Ahora, aquí les voy a colocar una imagen de lo que es un conector OBD2. Ahora hablemos de los pines. Recordemos que anteriormente ya habíamos mencionado de que un conector OBD2 está conformado por 16 pines, pero ahora veamos para qué sirve cada uno de estos. Bueno, el pin 1, pues ese no tiene uso. El pin 2 es el J1850 voz positivo. El 3 tampoco tiene uso. El 4 es la tierra del vehículo. El 5 es la tierra de la señal. El número 6 es el CAN high. El 7 es el pin del ISO 9141-2 de la línea K. El 8 no tiene uso. El 9 tampoco. El 10 es del J1850 voz negativo. El 11 no tiene uso. El 12 tampoco no tiene un uso. El 13 pues es una tierra de la señal. El 14 es el CAN low. Y el 15 es del ISO 9141-2 de la línea L. Y por último tenemos el 16, que es la batería, es decir, el positivo. Ahora, ya habiendo definido todo eso, ¿cómo podemos nosotros solucionar un código DTC? O cuando el escáner nos arroje ciertos códigos, ¿cómo podemos darle solución a esto? En primer lugar, nosotros solucionar un código DTC va a depender mucho del tipo de problema que se diagnostique. Por lo general, suele ser suficiente con el reemplazo ya sea de algún sensor, ya que la mayoría de las fallas se deben a problemas electrónicos, especialmente en los sensores. Recordemos que nosotros ya vimos los tipos de sensores, incluso ya le hicimos algunas pruebas. Pero por supuesto, en caso de que se diagnostique alguna otra falla en el sistema mecánico, la solución evidente es el recambio o la reparación de la pieza averiada. Todo va a depender de qué tipo de código nos arroje esta falla o qué falla vamos a obtener de estos códigos. Recordemos también que en el video anterior les mencioné que hay algunos pues, que tienen unos ciertos trucos que ya sea con el pedal o con otro tipo de parte del vehículo, nosotros podemos borrar estos códigos. Sin embargo, es
es totalmente recomendable reparar este daño, ¿verdad? Y nosotros como buenos mecánicos debemos darle solución a estas fallas. Y de esta forma, pues ya luego nosotros podemos utilizar ya sea un escáner u otro dispositivo para borrar estos códigos cuando nosotros ya le hayamos dado solución. Sin embargo, esto normalmente se da en automático, ¿verdad? Cuando uno cambia la pieza que está dañada, los códigos de automáticamente el código diagnóstico deja de de aparecer. DTS son códigos generados por la ECU, la unidad de control electrónica, cuando detecta un problema en alguno de los sistemas monitoreados del vehículo. Estos códigos siguen estándares como OBD2 y ayuda a identificar fallas específicas en los sensores, actuadores o en los subsistemas del motor y emisiones del motor. La lectura de los DTC se realiza conectando un escáner o una herramienta de diagnóstico, como podemos observar en el conector OBD2 del vehículo, la cual también ya sabemos su ubicación. C04 es un tipo de memoria regrabable que soporta más de 1 millón de ciclos de lectura y escritura, reteniendo los datos contenidos por espacio de unos 40 años aproximadamente, y que puede funcionar con una alimentación de entre 3 voltios DC hasta 5.5 voltios DC. Incluso algunas variantes de la memoria, como la ST25C04, funcionan desde 2.4 voltios DC hasta 5 voltios DC. Además, dispone de protección de datos programable y también de una interfaz serial de protocolo I2C por 2 líneas de comunicación y que es compatible con un bus de 4 bits para manejo de registros de 8 bits. La serie EEPROM 24C04 a 25C04 son borrables eléctricamente y organizadas en 2 bloques de 256 por 8 bits. La interfaz I2C trabaja con un bus de datos bidireccional y una línea de reloj. Cada memoria está identificada con un único código de selección 1010 correspondiente al protocolo I2C, que se utiliza junto con 2 entradas de habilitación denominadas E1 y E2. Esto para que por un solo bus puedan funcionar hasta 4 dispositivos seleccionados individualmente. Cada una se comporta como un dispositivo esclavo y cuyas operaciones están sincronizadas por la señal de reloj. Es decir, que la memoria no funciona sola, sino que lo hace en conjunto con el microcontrolador que está configurado como maestro y donde la memoria está configurada como esclavo. Para evitar la corrupción de la información durante los procesos de encendido y apagado, se ha implementado el circuito denominado Power On Reset, en el cual se establece un voltaje umbral denominado BPOR. Mientras que VCC no supere en el encendido este valor umbral, las operaciones de lectura y escritura se encuentran suspendidas. Lo mismo sucede cuando VCC desciende por debajo de este umbral. En este momento se encuentra activo el estado de reset y el chip no responderá a ninguna señal lógica. Cada chip de la serie viene en un encapsulado de 8 pines, incluidos los 2 pines de alimentación, quedando así disponibles 6 pines para el bus de datos, el reloj, el modo de operación, la habilitación y la protección. Entonces, el pin número 6 o SCL corresponde a la señal de entrada de reloj, que es provista desde el maestro y con la cual se sincronizan todas las operaciones de lectura y escritura. A esta entrada se le puede conectar una resistencia pull-up o jalonadora hacia VCC, tal como se indica en la figura. La patilla número 5, denominada SDA, es el bus correspondiente a la entrada y salida serial de datos de la memoria del dispositivo y que, en el modo de salida de datos, funciona con colector abierto, por lo que también es necesario la utilización de una resistencia pull-up o jalonadora, tal como en el caso de la entrada de reloj, y que también estabiliza las señales de entrada del dispositivo.
patillas 2 y 3 marcadas como E1 y E2 corresponden a la selección y habilitación del dispositivo. Estas se pueden establecer dinámicamente o de manera física vinculándolas con BCC o GND dentro del mismo esquema de selección. La patilla número 1 marcada como PRE corresponde a la habilitación de la protección contra escritura activa. Esto es necesario para la protección de la integridad de la información contenida en la memoria del dispositivo. Esta protección se establece a través de esta patilla y además del bit 2 ubicado en la dirección 1FFH del registro del modo de selección, lo que ampliaremos más adelante. La patilla número 7, denominada modo o WC, corresponde al modo de escritura de los bits en la memoria interna, ya que esta puede realizarse en modo de página o en modo de multibytes. Así que cuando esta patilla se establece en B y L, queda seleccionado el modo de escritura por página, mientras que si se establece como B y H, queda seleccionado el modo de escritura en multibytes. Para algunas series como la STD24W04 o la STD25W04 se ofrece la característica WC junto con la función de modo para la protección adicional de la información contra cualquier ciclo de borrado erróneo. Para habilitar la característica se usa la señal B y H y para deshabilitarla se utiliza la señal B y E. Esta característica es útil cuando algún área de la memoria no está protegida contra procesos de escritura. Dentro del protocolo I2C se define a todo dispositivo que envíe datos por un bus como un transmisor y a todo dispositivo que reciba datos como receptor. El dispositivo que controla y envía la transferencia se define como maestro y el otro se define como esclavo. El maestro siempre inicia un dato de transferencia y proporciona el reloj serial para sincronizarla. Las series ST24C y ST25C son siempre esclavos en todas las comunicaciones. Entonces, para establecer la comunicación entre el maestro y el esclavo deben darse las siguientes condiciones. Todas las operaciones de lectura y escritura se inician bajo una condición denominada arranque, generada por el maestro en el bus y la cual es seguida por un flujo de 7 bits más un bit de lectura y escritura y otro de reconocimiento. Es decir, que enviados los 8 bits de selección y habilitación por parte del maestro, el chip 24C04 responde con un 9º bit que es el de reconocimiento. Todas las transferencias terminan también con otra condición denominada stop. Entonces la condición de arranque o start se identifica como la transición de alto a bajo o flanco de bajada en el pin SDA. Esto mientras que el reloj o pin SSL se establece en un estado alto. La condición de arranque debe preceder a cualquier transferencia de datos excepto durante un ciclo de programación. La serie 24C y 25C monitorean continuamente las señales SDA y SSL y no responden a menos que una de ellas sea dada. Ahora, la condición de stop o parada se identifica como la transición de bajo a alto o flanco de subida en la línea SDA. Esto mientras que la señal de reloj se mantiene estable en alto. La condición de stop finaliza por completo la comunicación entre el maestro y las series 24C y 25C. Una condición de parada, después de un comando de lectura que no sea reconocido, fuerza un estado de espera y una condición de parada, pero al final de un comando de escritura fuerza un ciclo de escritura EEPROM interno.
Para indicar una transferencia de datos exitosa, se utiliza la señal ACK o bit de reconocimiento. En este caso, el bus de datos se libera después de haber transferido los 8 bits, tanto en el maestro como en el esclavo, es decir, que empieza lo que podríamos llamar como un periodo de espera para que durante el 9º periodo del ciclo del reloj, el receptor pone el bus SDA en bajo para confirmar el recibo de los 8 bits. Podemos entonces apreciar en la imagen la secuencia correcta en el proceso de escritura de las señales que hemos analizado entre el maestro o microcontrolador y el esclavo o memoria EEPROM. Al final del video, después de hacer la preparación de acceso a la ECU, después de ubicar el puerto OBD, después de la conexión del escáner, la identificación del ECU y el software, después de hacer los análisis de los datos en vivo y después de hacer el monitoreo de los datos y lecturas de código de falla, podemos llegar a las conclusiones y diagnóstico, en la cual, basado en la observación de los datos y de las fallas de los DTS, podemos emitir un diagnóstico preliminar sobre el estado del mapeo de la ECU y el rendimiento del motor. También podemos indicar si el motor parece estar en funcionamiento adecuado dentro de los parámetros normales o si hay indicios de un mapeo eficaz o problemático. Es importante también esta práctica no es solo para reprogramar, sino para leer, entender, conocer cada uno de el proceso del mapeo o el efecto del mapeo. Y esto ha sido todo acerca de la práctica del mapeo o reprogramación en ECUs del vehículo.